la bienvenida a este día domingo, domingo 12 de mayo del 2013. Es algo hermoso saber que el día domingo, que es el primer día de la semana, nos reunamos para alabar y para glorificar a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús. Hay veces que mucha gente se pregunta por qué el domingo hay muchos argumentos para poder decir que los cristianos nos reunimos el día domingo, pero uno de ellos es porque es el primer día de la semana, el domingo. A Dios nuestro Señor le gusta mucho que le demos las primicias de todo. En realidad, no es porque Él sea un personaje, no es porque Él sea una persona que quiera que esté en primer lugar por una situación ególatra, ni mucho menos, sino porque Él sabe que cuando nosotros acudimos a Él, primeramente a Él, que nadie ni nada más, siempre nosotros seremos más bendecidos. Siempre nosotros podremos llegar a tener la oportunidad de empezar por donde debemos de empezar, por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, pues es algo hermoso el saber que nos reunamos el primer día de la semana y que nuestros pensamientos en nuestra boca, las primeras palabras, son alabar a Dios, son darle las gracias, darle nuestro corazón, darle nuestro amor, porque al final de cuentas Él ya nos dio antes su amor, Él ya nos amó antes, Él ya puso en nosotros ese amor que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, pues por ello le doy gracias a Dios, bendito Dios. Hoy es un día muy especial, Señor, como todos los días en los cuales tú nos permites poder abrir los ojos y darnos cuenta de que tu presencia no nos abandona, Señor. Tú nos has dado promesas, tú nos has dado de tu amor, tú nos has dado la oportunidad de poder caminar bajo tu gracia, mi Señor Jesús. Por eso es que en este día yo quiero alabarte, glorificarte y bendecirte con mis palabras, Señor. Hace un momento lo acabamos de hacer con música, con alabanzas, Padre mío, pero hay muchas expresiones de alabarte, de glorificarte. Y en este momento, orándote a ti, Padre Celestial, yo quiero alabarte. Yo quiero pedirte, Señor, que en este momento tú tomes el control total de esta reunión, Señor. Porque tu precioso Espíritu Santo es el único que puede verdaderamente darnos la doctrina correcta. Tu precioso Espíritu Santo es el único que puede abrir esos sentidos espirituales que necesitamos tener para comprender tu preciosa palabra, Padre bendito. En este momento yo te pido que abras esos sentidos espirituales tanto de los oyentes como de tu servidor, Padre, porque a final de cuentas no es mi palabra sino la tuya la que el día de hoy se va a plasmar en el corazón de los oyentes de esta predicación que vamos a dar el día de hoy, Padre bendito. Te amo, Señor, te glorifico y pongo en tus manos, Señor, este culto, pongo en tus manos este mensaje que en este momento se va a transmitir a los oyentes, tanto por medio del internet como los que están aquí presentes. Gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues como ya sabemos, estamos ahorita llevando a cabo mensajes seriados en el cual hemos estado hablando de los cimientos de la fe de un cristiano, de un verdadero cristiano. Hemos estado viendo realmente cuáles son las cosas que habla la Biblia para cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial. Hemos estado viendo a lo mejor algunas cosas, algunas revelaciones que muchas veces por el hecho de que venimos de religiones, por el hecho de que venimos de culturas meramente legalistas, a lo mejor no nos habíamos percatado de ciertas situaciones en las cuales nuestro Padre Celestial nos habla de una manera diferente a como muchas veces lo hemos llegado a escuchar
por medio de algunos ministros, que no porque lo hagan realmente por querer dañar al cuerpo de Cristo, sino porque pues muchas veces no han escudriñado realmente bajo la luz de la palabra, valga la redundancia, la Biblia, y no han llegado a percibir muchas de las revelaciones que en estos momentos hemos estado escudriñando. Recordando que la serie se llama Cimientos de la Fe, pero el tema del día de hoy se va a llamar Mi Nueva Naturaleza. ¿Amén? Amén. Ok. Vamos a Génesis 2:9, por favor. Génesis 2:9. Vamos a la Biblia. Y dice así: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Creo que esto nos suena muy conocido, ¿verdad? Todos. Es algo con lo que empieza el Señor a hablarnos por medio de su palabra. Génesis quiere decir los principios. Entonces, precisamente estamos viendo los principios. A lo mejor van a darse cuenta de que estos temas van a ser muy rudimentarios. O sea, vamos a estar escudriñando los rudimentos de la palabra del Señor. Hay muchos teólogos, hay muchos pastores, apóstoles que hay veces que se mofan incluso de predicar de este tipo de cosas, ¿no? Hay veces que dicen, es que eso es lechita y pues a mí me gusta mejor aventar revelaciones que vengan de lo alto y que verdaderamente sean impactantes para el pueblo de Dios. Pero realmente estos rudimentos, cuando nosotros nos los hemos brincado de una manera en la cual por querer crecer más rápidamente no nos damos cuenta que esto nos detiene, nos bloquea. Entonces por eso es importante que vayamos en algunas ocasiones a los rudimentos para afianzar bien esos cimientos. Precisamente por eso lo hemos estado hablando. Necesitamos tener cimientos para ver desde dónde es de donde nosotros empezamos a tener esas raíces, la cual nos puedan sostener el día que seamos verdaderamente árboles frondosos y que nada, ningún viento de doctrina nos pueda derrumbar. Entonces aquí viendo esta lechita, como algunos le dicen, estamos viendo cuando Jehová en el Edén está haciendo los árboles, está hablando de que Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 2:16, si quieren acompañarme, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. En Génesis 3:5, si me acompañan, dice de esta manera: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí en Génesis 3:5 sabemos más bien, porque ya todos hemos estudiado todas estas citas, que es la serpiente, o sea, Satanás, quien le está diciendo estas palabras a Eva. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estamos viendo aquí la sarta de mentiras que Satanás estaba diciéndole a Eva, precisamente ¿para qué? Para confundirla. Satanás le está diciendo que en el momento en que coma de ese árbol, se van a abrir los ojos y va a ser como Dios. Esto es algo curioso porque a final de cuentas Dios, cuando creó al hombre, dijo: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Aquí el problema de esta mujer, ¿cuál fue? El que ella no sabía realmente cuál era su identidad.
Entonces, cuando alguien no sabe cuál es su identidad, empezamos a caer en una serie de fracasos, en una serie de problemas que nos llevan de ignorancia en ignorancia. ¿Por qué? Porque no hemos querido realmente saber cuál es nuestra identidad. Entonces, precisamente por eso la importancia de los cimientos de la fe, precisamente por eso la importancia de ver cuál es nuestra identidad. Todos estos mensajes que hemos estado llevando a cabo en estas semanas nos han estado mostrando cuál es la identidad de cada uno de nosotros, para que de esa manera podamos tener buenos cimientos y que nada nos pueda tumbar. Amén. Entonces, vemos que está hablando nuestro Señor de que hay dos árboles muy especiales: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Eva come de ese árbol y le convida a su pareja, a Adán, en ese momento ellos están cayendo primero que nada en desobediencia. O sea, aquí también es algo muy trillado de lo que se ha hablado de que cayeron en un pecado, pero también hay muchas versiones que cada persona o cada religión o cada secta llegan a manifestar de este texto y contexto de la Biblia. Muchos hablan de que ese pecado fue comer una manzana. Por principio de cuentas, aquí no está hablando de qué fruta era, aquí nada más está hablando del fruto de un árbol. Ni siquiera sabemos si era una pera, una ciruela. Empezando por ahí, no sabemos cuál era. Y sin embargo, muchos han llegado a poner una serie de fantasías en este tipo en esta lectura que llegamos a llevar en la Biblia. Cuando nos vamos a lo espiritual, vemos que verdaderamente aquí hubo varias situaciones. El que ellos hayan tomado de ese árbol, lo primero fue la desobediencia, ese fue el primer pecado, eso fue esa situación. Pero hay algo bien especial. Estamos viendo que había dos árboles especiales, habían muchos, pero habían dos árboles especiales, que era el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos fueron y comieron del árbol equivocado. Ellos comieron de un árbol. Cuando dices la ciencia del bien y del mal, bueno, como que ante los ojos humanos pueden decir, pues, qué bien. ¿Por qué? Porque pues de esa manera ellos abrieron a lo mejor verdaderamente sus ojos para darse cuenta de lo que era lo bueno, de lo que era lo malo, que era lo que ellos por sus propios esfuerzos tenían que hacer para agradarle a Dios. Pero desde ahí empezó todo mal. Desde ahí empezó todo mal porque ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios que nosotros por nuestros esfuerzos pudiéramos hacer cosas para agradarle a Dios. El plan de nuestro Señor era darnos vida. Y nosotros teniendo vida en Él, no íbamos a necesitar hacer absolutamente nada más que vivir en Él. Entonces, ¿qué sucede? Ese era el plan original de nuestro Padre. Pero al final de cuentas, Él sabía que iban a pasar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué es a lo que vamos en este momento? A ver cuál es nuestra naturaleza cuando nosotros llegamos a nacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos viendo que nuestros padres fueron Adán y Eva. Entonces, hay personas también de las que hablan del pecado original. Hablan de que ese pecado original lo hablan de una manera totalmente errónea, de que fue cuando tuvieron sexo Adán y Eva, y eso es mentira total. ¿Por qué? Porque el sexo no es algo que nuestro Padre Celestial prohíba en los matrimonios. Al contrario, el Señor nos dio esa capacidad para poder multiplicarnos y para poder llevar a cabo precisamente lo que el Padre quiere en este mundo, que es que nosotros lo llenemos. Y bueno, el chiste de esto es que cuando ellos llegaron a tener esa confusión en la cual la serpiente los llevó diciéndoles mentiras, diciéndoles que ahora en el momento en que ellos comieran iban a ser como Dios y iban a ser otra situación, pues ellos desde ese momento, creo que todos conocemos esa historia, pasan a ser parte ya de otra naturaleza, ya no son la naturaleza de Dios. Ya en ese momento
los saca del Edén. En ese momento rompe una relación el Señor con ellos, pero no de odio, porque también ese es un problema. Muchas personas lo manejan como, ay, es que fue una maldición. No, fue parte del plan de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que se llevara a cabo todo lo que ahorita vamos a estar viendo. En ese momento hubo una naturaleza ya diferente, la que tuvieron Adán y Eva, a la que inicialmente tenían. La naturaleza adámica. Esa naturaleza adámica, que bueno, debería decir adámica, pero teológicamente todo el mundo lo dice adámica. Debería decir adánica porque es Adán, no Adán, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, en la teología se le llama naturaleza adámica. Y para ello vamos a Efesios 2:3, por favor. Ok, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. La naturaleza de nosotros en Adán es hijos de ira. O sea, nosotros al nacer en esta tierra, nacemos con esa naturaleza adámica, con una naturaleza totalmente pecaminosa. Por eso, si se dan cuenta, a los niños no es necesario que les enseñemos a pecar. Los niños por naturaleza empiezan con sus travesuras, empiezan a pecar, porque esa es la naturaleza en la que todo el mundo nacemos. Hay gente que le llama que es el pecado original, hay gente que le llama de muchas maneras, pero aquí estamos viendo que es una naturaleza. ¿Por qué? Porque esa es una naturaleza que nos heredaron nuestros padres, Adán y Eva. Aquí hay un ejemplo, porque también hay personas que a lo mejor no les cae muy bien el 20 de esto. Si yo tengo un abuelo, mi bisabuelo, váyanse más atrás, tatarabuelo, hasta donde ustedes quieran. Si mi bisabuelo y mi bisabuela no se hubieran conocido, no hubieran tenido a mis abuelos, ¿creen que yo pudiera estar aquí en este momento? No. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque tuvo que haber una herencia, aunque yo no estuve, yo no hice nada para que mis abuelos, mis bisabuelos tuvieran esa intimidad, tuvieran esa relación, ese matrimonio, para que se fuera consumando otras familias más hasta donde llegué yo no tuve nada que ver. Pues lo mismo pasa en esta situación espiritual. Nadie de los que estamos aquí, nadie tuvimos nada que ver con ese pecado, pero al final de cuentas ese pecado fue heredado a todos nosotros. Nosotros nacemos con esa naturaleza adámica, con una naturaleza pecaminosa. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay personas que cuando no entienden este tipo de situaciones, pues les viene a su mente que no hay ningún problema, que de todas maneras, al fin, que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira de Satanás. Realmente la palabra de Dios habla de que todos somos criaturas de Dios, pero realmente hijos de Dios solamente somos cuando recibimos verdaderamente a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sí, claro, sabemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz fue para rescatar a toda la humanidad. Pero, ¿qué sucede? Ese regalo que nuestro Señor Jesús nos ha dado, para muchos ahí está, sin que lo hayan tomado, sin que hayan permitido que ese regalo venga a sus vidas, que es la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Hasta que las personas verdaderamente tomamos de ese regalo, de esa bendición, esa herencia de nuestro Señor Jesús, es cuando verdaderamente pasamos a ser hijos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos viendo que nacemos con esa naturaleza adámica. Nadie nos enseña a pecar. Necesitamos enseñar a los niños a no pecar. Necesitamos enseñar a los niños a portarse bien. Jamás van a encontrar una escuela donde digan, en esta escuela se enseña a pecar, porque no es necesario. Esa ya es una naturaleza con la que nacemos los seres humanos. Entonces vamos para
para ver realmente lo que nuestro Señor Jesús empieza a dar como instrucción para que esa naturaleza adámica no siga existiendo en nuestras vidas. Y para ello vamos a Juan 3:1, por favor. Juan 3:1, en adelante ahorita. Vamos a parar. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. En este momento estamos viendo cómo nuestro Padre Jesús está hablando con uno de los principales de la sinagoga, o sea, con un fariseo de fariseos, y le está dando una perla, le está dando una revelación hermosa a este hombre, pero a final de cuentas, como nuestro Señor Jesús está diciendo, es que el que nace de carne, pues carne es. O sea, hay veces que las personas, por mucho que les estés hablando revelaciones, cosas hermosas de parte de Dios, tienen ya tantas cosas en su mente que es bien difícil romper esas estructuras para que verdaderamente venga a ellos la palabra de verdad. Y en este momento eso era lo que estaba pasando con Nicodemo. Pero esas perlas tan hermosas que aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, nosotros sí las podemos captar porque nosotros hemos nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Pero, ¿qué es lo que aquí nuestro Padre está diciendo? Que es necesario nacer de nuevo. Pues efectivamente, ¿por qué? Porque como nosotros nacimos de Adán y de Eva, por eso fue que nuestra naturaleza tenía que ser totalmente adámica. ¿Por qué? Porque esa fue la herencia que ellos nos dejaron. Pero nuestro Señor Jesús, que como muchos le llaman, es el segundo Adán, Él vino al mundo precisamente a eso, a darnos la oportunidad de que pudiéramos nacer de nuevo. Pero ese nacimiento de nuevo, mentalmente escuchándolo, mentalmente tratándolo de discernir, va a ser imposible que nosotros podamos llegar a entender esta situación. Va a ser imposible que por nuestra propia capacidad podamos llegar a entender palabras que solamente nuestro Señor Jesús nos puede dar el discernimiento. Entonces, para ello es que vamos a ver realmente cuál era el plan original de nuestro Señor. Recuerdan que estábamos hablando de los dos árboles, del árbol de la vida y del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en Juan 1:4 vemos, voy a dar aquí varias citas si las quieren buscar, si no yo aquí se las voy a estar participando. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando aquí Juan? De nuestro Señor Jesús. Dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, nuestro Señor Jesús. Juan 6:35 dice:
Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Vemos que otra vez volvió a decirnos Señor Jesús que Él es la vida. En Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14:6, muy conocida por todos, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús habla Él mismo de que Él es la vida. Vamos a regresar un poquito a lo que estábamos viendo en Génesis. En Génesis vemos cómo la serpiente les avienta mentiras de tal manera que ellos caen en una situación totalmente contraria a lo que Jehová les había pedido. Jehová les dijo que si ellos comían de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos iban a morir. Entonces, ante los ojos humanos, dice, pues no murieron, simplemente nada más los destituyó de su gracia, los destituyó de un lugar en el cual nada les costaba, de un lugar en donde simplemente ellos tenían que estirar la mano y todo se les daba. ¿Por qué? Porque vivían totalmente dependientes de la vida de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que sí, ante los ojos humanos ellos no murieron, ellos seguían viviendo y coleando. Pero ¿qué sucede? Que espiritualmente murieron. Ellos estaban muertos espiritualmente. Precisamente por eso es que su vida adámica empezó a ser totalmente pecaminosa, porque ellos ya estaban muertos. Cuando nosotros conocemos a una persona que no tiene a Jesús en su corazón, que no tiene a Jesús en su vida, nosotros cuando platicamos con ellos vemos que hay un hueco tremendo en sus vidas. Que sí, a lo mejor hay una persona profesionista con la cual puedes hablar de unas cosas muy interesantes, de esto, del otro, de aquello, pero en cuestiones internas, en cuestiones espirituales están totalmente muertos. Esa es la palabra. Cuando no estamos en Cristo estamos totalmente muertos. Esa es la naturaleza adámica, estar muertos. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Efectivamente, en el momento en que ellos desobedecen a nuestro Padre Jehová, en ese momento ellos cayeron en una muerte espiritual. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús está diciéndole a Nicodemo que necesitamos nacer de nuevo. Pero ¿qué sucede? No nacer en muerte, sino nacer en vida. Y ahorita estamos viendo claramente que Jesucristo es el árbol de la vida. Él es el camino, Él es el pan de vida, Él es la resurrección de la vida. Siempre nuestro Señor Jesús va a ser el sinónimo de vida y de vida eterna. Entonces, aquí estamos viendo que nuestro Jesús es el árbol de vida, pero bueno, entonces, ¿quién es el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿En qué fue lo que Adán y Eva tuvieron que estar caminando durante tantos años? Durante todos esos años donde todavía Jesucristo no había venido al rescate de la humanidad. ¿En qué tuvimos que estar caminando? ¿En qué tuvieron que estar caminando todas esas personas? En el legalismo, en la ley. Tuvo que existir una ley. Entonces, precisamente ese árbol de la ciencia del bien y del mal representa la ley. En eso fue lo que el pueblo judío, en eso fue lo que incluso muchos de nosotros, por haber estado en la religión, empezamos a caminar, caminamos en ley. Precisamente por eso nos dábamos cuenta de que por mucho que quisiéramos cumplir la ley, por mucho que quisiéramos cumplir los mandamientos de esos hombres, de esas religiones, de esos lugares en donde nos encontramos, no podíamos. Habían veces que teníamos la pila bien puesta y podíamos lograr portarnos bien en esto, en lo otro, aquello, pero tarde que temprano volvíamos a caer en problemas. Precisamente ¿por qué? Porque estábamos caminando en la ley, seguíamos comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Ese es el árbol de la ley. Y nuestro Señor Jesucristo es el árbol de vida. Amén. Amén. Vamos a 2 de Corintios 5:11, por favor. 2 de Corintios 5:11 hasta el 21 vamos a leer. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Constriñe quiere decir que nos aminora, nos pone, nos aminora completamente, nos hace pequeñitos. Entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, chéquense, todos murieron por uno, por Adán. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, el segundo Adán, nuestro Señor Jesús. Él murió por nosotros, para que nosotros ahora naciéramos en Él. Ya no naciéramos en Adán, ya no naciéramos en la ley, sino que ahora naciéramos en Cristo Jesús. En ese momento es cuando nosotros ya podemos ser nuevas criaturas verdaderamente. Dice, de modo, en el 17, muy famoso este verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una perla hermosa que el Señor nos da. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos da la oportunidad de nacer de nuevo en Él. No es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros podamos llegar a hacer todo lo necesario, todos los sacrificios, todos los ayunos, todas tantas cosas que muchas veces pensamos que con nuestros esfuerzos vamos a poder llegar a reconciliarnos con Dios. No, el único que nos puede dar ese ministerio de la reconciliación se llama Cristo Jesús. Y dice la palabra que Él nos hace a nosotros embajadores de esa reconciliación. ¿Por qué? Porque ya no va a ser por medio de nosotros. Ahora Jesucristo viene y toma el lugar que nosotros teníamos adámico, lo quita y pone su lugar cristocéntrico en nosotros. Esto lo hemos, a lo mejor va a sonar repetitivo, pero esto es algo que necesitamos entender perfectamente bien para que sepamos cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad cuando estamos en Cristo Jesús ya no es la identidad pecaminosa, ya no es la identidad adámica, ahora es la identidad cristocéntrica. Nosotros ya no caminamos por vista, ahora caminamos por fe. Nosotros ya no caminamos bajo las leyes, ahora caminamos, sí, por otra ley, pero es la ley del amor de Cristo Jesús.
caminamos bajo su gracia. Entonces, ¿qué sucede? Cristo Jesús nos da la oportunidad de que ese mandamiento que se rompió con Adán y Eva, de en vez de tomar del árbol de la vida y tomaron del árbol de la ciencia, del bien y del mal, nuestro Señor Jesús nos da la oportunidad de regresar y decir: ahora nosotros tomamos del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Y al tomar de ese árbol de la vida, nuestra naturaleza deja de ser adámica, empieza a ser una naturaleza cristocéntrica. Amén. 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 Vamos a Apocalipsis 22:14, por favor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí Juan, bueno, de hecho realmente no era tanto Juan, porque eran revelaciones de Cristo Jesús en la vida de Juan. Entonces Jesús está diciendo: bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Ok, nosotros podemos lavar nuestras ropas, nosotros podemos hacer algo, podemos hacer sacrificios para que puedan ser lavadas nuestras ropas y poder tomar de ese árbol de la vida. No lo podemos. O sea, nuestro Señor claramente lo sabía. Precisamente estamos viendo que Apocalipsis, que son las revelaciones que vienen mucho después del Evangelio de Jesús, en ese momento se está hablando de algo que Dios ya sabía, que muchos de nosotros ya habíamos tenido que haber llegado a esa conclusión, de que con nuestras fuerzas no íbamos a poder, lavar esas vestimentas, porque esas vestimentas solamente se podían lavar con sangre, pero con la sangre de un cordero inmolado, de un cordero que no tenía ni una mancha de pecado, y ese cordero es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que nuestro Señor Jesús nos da la oportunidad de poder lavar nuestras ropas con su sangre, es en el momento en que tenemos ese derecho del árbol de la vida, el árbol de la vida que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a entender esa situación, simplemente es cuestión de que nosotros tengamos esa nueva identidad, de que entendamos esa nueva identidad, porque esta es otra situación. Muchos que ya tenemos una nueva identidad cristocéntrica no nos hemos dado cuenta de ello. ¿Por qué? Por falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, porque todavía tenemos esas memorias adámicas, queremos seguir haciéndolo por nuestros propios méritos, o muchas veces incluso también hasta es por idolatría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos que depender completamente de nuestro Padre Celestial, muchos dicen: entonces yo ya qué, yo ya no voy a sobresalir, yo ya no voy a ser el gran predicador, yo ya no voy a ser el gran ayunador, el gran esto, el gran... ¿Por qué? Porque ellos quieren estar al frente y no decir: es que yo todo dependo de él, dependo. Pero ¿qué sucede? Que cuando nuestra verdadera naturaleza es cristocéntrica, en ese momento todo ese ego, toda esa independencia que nosotros queremos tener muere también. Hay personas que dicen: ¿cómo puede ser posible? Entonces ya nosotros, no importa que nos portemos mal, no importa. Claro que cuando tú te portas mal, cuando tú haces cosas que no son de acuerdo a la naturaleza de Cristo, quiere decir que realmente no has nacido en Cristo, quiere decir que no has nacido de nuevo. La diferencia está en que antes yo lo hacía por obligación, porque estaba caminando bajo la ley, pero ahora mi corazón anhela portarme bien, mi corazón anhela buenas obras. ¿Por qué anhela buenas obras? Porque ahora mi corazón es el de Cristo. Entonces el corazón de Cristo en mi vida es el que me va a llevar a estar haciendo buenas obras, estar haciendo el ministerio en el cual yo fui concebido en Cristo Jesús, el ministerio de la reconciliación.
Mi naturaleza ahora va a ser tratar de a todas las personas, comentarles, hablarles, llevarles el Evangelio, presentándoles como ahorita lo estamos haciendo, no un plan de salvación, sino presentándoles a una persona, presentándoles al Redentor, presentándoles al árbol de la vida, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa ya es nuestra naturaleza. Ahora ya nuestra naturaleza no es estar presentando las cosas del mundo, las cosas adámicas. Ahora nuestra naturaleza es presentar las cosas de Cristo, el árbol de la vida, el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Padre Celestial Jesús. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a Romanos 3:21, por favor. Va a ser del 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero en otros versos de la Biblia vemos que ahora nuestras buenas obras no son por las de la ley, sino ahora nuestras buenas obras son por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo que esas obras, esos sacrificios, esas cosas que muchas veces nosotros hemos querido llegar a hacer para justificar nuestros pecados, quedan obsoletos completamente, porque va a ser imposible, porque si no, entonces en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todas esas personas con las que muchas veces yo hablo y que me dicen, sí, pero es que yo me estoy ganando la salvación porque hago buenas obras, soy bueno con mi papá, soy bueno con mi mamá, doy limosnas, regalo esto, regalo lo otro, regalo aquello. No, ¿por qué? Porque muchas veces ese tipo de situaciones, si no estamos en Cristo Jesús, ese tipo de situaciones lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros tenemos la facultad de poder ganar algo que solamente se puede dar por gracia, que solamente se ha podido pagar con la sangre de Cristo Jesús. Mi sudor no puede pagar nada, solamente la sangre de Cristo Jesús. Entonces aquí estamos viendo que este regalo es por gracia, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras. Entonces de esa manera podemos nosotros ser justificados. ¿Por qué? Porque ya estamos en el árbol de la vida. El árbol de la vida nos da vida eterna. El árbol de la vida, que es Cristo Jesús, nos da la oportunidad de simplemente depender de Él, de que Él esté en nosotros, y para eso podemos nosotros llegar a ser justos por medio de su sangre, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues ya para ir terminando vamos a Segunda de Corintios 3:7, y va a ser del 7 al 9, por favor. Aquí estamos entonces viendo claramente cómo nuestro Señor Jesucristo desde hace 2013 años ya nos dio ese regalo, ya nos dio la oportunidad de caminar bajo su gracia, ya nos dio la oportunidad de haber sido redimidos de ese pecado que Adán y Eva hicieron.
No hubo necesidad de que nosotros lo hubiéramos hecho, porque ellos nos heredaron ese pecado. Pero Jesús nos dio la oportunidad de darnos otra herencia, naciendo de nuevo en Cristo Jesús. Solamente lo único que necesitamos es saberlo, es entenderlo. Es como Watchman Nee en uno de sus libros comentaba que lo más triste de una persona es querer entrar a una habitación cuando ya está dentro de esa habitación. O sea, muchas veces queremos nosotros por nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos, poder ganar algo que ya alguien ya lo ganó por nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es entender esa identidad que ya tenemos nosotros. Ya somos hijos de Dios, ya somos criaturas nuevas. Hay otra falsedad que muchos, de hecho yo lo llegué a predicar, que hablábamos que cuando viene Jesús a nuestras vidas, ahora dentro de nosotros ya se encuentran dos seres espirituales, uno bueno y uno malo. Incluso se dice que es el perro bueno y el perro malo, que si tú alimentas más a un perro, ese perro va a vencer al otro. Si tú alimentas al perro malo, va a vencer al perro bueno, o viceversa. Entonces mucha gente dice, necesitamos tener esfuerzos para alimentar a ese perro bueno y que pueda vencer al perro malo. No, eso es una falacia total. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que hemos nacido de nuevo. Nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron. Ya todas las cosas son hechas nuevas en nosotros. Ya no existen dos espíritus dentro de nosotros. Solamente existe uno, que es el Espíritu Santo. Claro, muchas veces decimos, ¿y por qué todavía sigo con muchos pensamientos negativos? ¿Por qué sigo yo de repente pensando en hacer esto, en hacer lo otro, en hacer aquello? Claro, recordemos que somos un espíritu que tiene un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? El espíritu, que eso es lo que verdaderamente cuenta, es como decir el motor de un vehículo. El alma, como lo dice el comercial, es como la batería. Y el cuerpo es la carrocería. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nuestra alma ha entendido ahora que ya el espíritu es el que va a glorificar nuestra vida. Pero todavía es alma, que es nuestra mente, que son nuestros sentimientos, que es nuestra voluntad. Esa alma todavía trae memorias de esa carne en la que todavía vivimos. Por eso es que muchas veces vienen esos malos pensamientos, pero en realidad cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ya no practicamos esos pecados que practicábamos antes. No digo que dejamos totalmente de pecar, claro que no, porque seguimos viviendo en ese cuerpo y nuestra alma sigue teniendo memorias de ese cuerpo, sigue teniendo memorias de esa naturaleza adámica que había antes en nosotros, pero ya no practicamos el pecado. Precisamente en esos Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando tú empiezas a ver esos frutos de que hay alguien se le chispoteó, pecó, pero inmediatamente se arrepintió, ya no volvió a practicar ese pecado. Dices, este es un verdadero hijo de Dios. Él ya tiene una naturaleza cristocéntrica y no naturaleza adámica. ¿Amén? Amén. Ok, entonces, 2 Corintios 3:7 dice de esta manera: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, o sea, de morir. ¿Cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Sí, amén. Estamos viendo cómo claramente aquí Pablo a los corintios les está hablando de ese ministerio de ley, de ese ministerio legalista que existía antes. Era un ministerio con gloria, efectivamente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nunca ha desamparado a sus hijos, a su pueblo. Nunca ha permitido realmente que haya una ruptura. Hay una ruptura entre sus hijos, entre su pueblo y él. Como lo estudiamos hace 8 días, él utilizó
utilizó profetas, Él utilizó a su ley, Él utilizó cosas para poder estar teniendo una relación. Pero desafortunadamente no podía haber una intimidad con Él hasta que Cristo vino a nuestras vidas. Cristo es el que nos permitió venir a una intimidad con nuestro Padre Celestial. Cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, en lo espiritual Él está escenificando precisamente ese caminar en cuanto lo refiere al Antiguo Testamento, que la gente que llegaba al lugar santo tenía que pasar primero por el atrio. El atrio es el camino. El lugar santo es la verdad. Pero el lugar santísimo es la vida. ¿Y quién creemos que era la vida? Cristo Jesús. Entonces, precisamente, esa situación que antes solamente los sumos sacerdotes podían llegar a hacer cada año, con el riesgo de que si llegaban con una manchita pecaminosa al lugar santísimo, en ese momento perecían, en ese momento morían. Nosotros ya tenemos ese privilegio de saber que tenemos una intimidad con nuestro Padre Celestial diariamente. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Cristo está en nosotros. Cristo es nuestra vida. Entonces, de esa manera, nosotros continuamente estamos en una intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Amén. Ok. Señor bendito, muchísimas gracias, Padre, porque nos das la oportunidad cada día de escuchar de tu palabra, Señor, de escuchar de tus regalos, de escuchar, Padre mío, que tú nos has dado salvación por gracia. Tú en cada momento en que nosotros abrimos la Biblia, tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Tú tienes consejos, Señor. Tu Biblia es una carta de amor para todos nosotros. Y cada que nosotros abrimos esa carta de amor, sentimos ese roce, Señor, de tus caricias, ese roce de tu mano en nuestras mejillas, en nuestro corazón, en nuestra vida. Bendito Dios, te amamos, te glorificamos, Señor. En este día, Padre, tú nos has dado instrucciones de vida eterna. En este día, Señor, tú nos has dado algo que nos inspira a seguir caminando bajo tu gracia, a seguir, Señor, caminando de una manera totalmente dependiente de ti, Señor Jesús, porque nosotros no podemos ser independientes, nosotros no tenemos esa facultad, solamente tú, Cristo Jesús, tienes la facultad de darnos la oportunidad de caminar junto al Padre, de llegar al Padre, de ser hijos del reino. Señor, bendito seas por siempre y para siempre, Padre. Gracias por estas palabras, gracias por ese entendimiento que tú nos has dado el día de hoy. Gracias te doy por la oportunidad que me das de ser, Señor, una vasija, porque tú eres el dispensador de la gracia. Pero me has tomado a mí como una vasija para en este momento estar llevando a cabo ese ministerio de la reconciliación para todos los que están escuchando este mensaje. Yo te pido por todos ellos, por todo el que está escuchando este mensaje, Padre mío, que abra, Señor, sus sentidos espirituales y que hagas rema en su vida esta palabra, como lo has hecho en mi vida, Señor, como lo has hecho en la vida de muchos siervos que han predicado de la gracia, mi Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, Padre mío. Te pido una bendición especial en este momento para todos los que estamos culminando con este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él está celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí, rendido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y
cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cómo nos ama Dios. Celoso por mí, como un huracán su amor pega a mí, hundido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grande